Bendiciones para todos mis amados hermanos que en esta hermosa mañana nos siguen a través de esta página de Justin. Les damos la más cordial bienvenida y pues aquí estamos nuevamente en la continuación con nuestros estudios de esta mañana. Así que gracias a Dios porque ya estamos aquí. Yo los invito a que hagamos una pequeña oración pidiendo a nuestro Dios que Él nos dé la oportunidad de tomar conocimiento de su verdad, de su palabra. Nuestro Dios y buen Padre eterno, antes que nada, Señor, reconocemos que nosotros no tenemos nada, no somos nada, no sabemos nada de fuera de ti, Señor Dios. Sin embargo, Padre, de una cosa sí estamos seguros, que somos gente muy necesitada. Muchas veces confiamos, Señor, en nuestra propia sabiduría, confiamos en nuestros propios medios y recursos, en investigaciones, buscando en mentalidades enfermas. Sin embargo, mi Dios, tu palabra es la única verdad que está por encima de todo. Por ello venimos a ti, Señor Dios. Por ello venimos a ti en esta hora, Padre, para ser rociados de tu verdad y de tu palabra. Y que tú veas, Señor Dios, nuestra aflicción, que tú mires nuestra miseria, nuestra pobreza, cuando no estás tú en nosotros, mi Dios. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos abundantemente, Padre eterno. Necesitamos mucho de tu amado Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste como el Redentor de la humanidad, poseedor de tus sangres, mi Dios, para brindarle a todo aquel que mire a Él y reciba sanidad y salvación. Gracias por tu bendito Espíritu Santo que nos da luz, que nos guía y que nos da la inspiración para conocer tu voluntad. Así, Padre Dios, te demostramos en esta hora nuestra absoluta dependencia a tu poder, tu autoridad y tu soberanía. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pues ya estamos listos para continuar con nuestro estudio sobre la estrella de David. Un tema que, por cierto, pues gracias a Dios, y digo de veras gracias a Dios porque a través de YouTube, esta predicación, por lo menos en lo que concierne a lo que Dios me ha permitido predicar, pues lleva un récord de visitas muy enorme, muy grande. Obviamente los comentarios son muy largos y comentarios muy soeces, muy obscenos, muy sucios, comentarios muy grotescos, ofensivos y tantas cosas como estas, como también hay comentarios muy halagueños. Así que en verdad no me guío realmente por ninguno de ellos. Mi único deber, mi única satisfacción es poder compartir con ustedes todo el conocimiento que Dios nos ha dado. Sería algo tan profundamente increíble y malo el que uno pudiera recibir una verdad y no la difundiera. Cuando Dios nos ha dado algo de su conocimiento es para hacerlo conocido y no tomar tampoco nosotros ocasión para hacernos famosos. Yo no busco ser famoso. Yo quiero que la palabra de Dios sea conocida y que ustedes lo reciban. A través de todos estos comentarios es lo que me ha movido a retomar algún punto interesante sobre este asunto de la estrella de David. Como ya les dije a ustedes y como espero que vaya siendo cada día más entendido el asunto, yo no le llamaría estrella de David, sino estrella de Dios. Y ahorita vamos a ver, y creo que ayer también, estuvimos estudiando algunos aspectos de cómo Dios realmente fue el creador de todas las cosas. Gracias, hija. Gracias, muy amable. ¿Cómo es que Dios es el creador de todas las cosas? Desde el lunes que comencé, les di a ustedes bastantes textos bíblicos, muy halagueños, muy profundos, muy verdaderos, muy reveladores, dando a entender, mis amados hermanos, el propósito de Dios de hacer o al hacer todas las cosas.
Y como vimos en algunos versículos y la mayoría de ellos, siempre dice, porque Dios hizo todas las cosas. Cuando hablamos, ya se los mencioné, cuando hablamos de todas las cosas, pues estamos hablando de que en ello Dios incluye todas las cosas. No existe nada que no haya sido hecho por el Señor. Con eso creo que lo resumo todo y queda totalmente entendido. Todas las cosas. También estuve esforzándome en enseñarles a ustedes cómo es que Dios, viviendo en un mundo invisible, espiritual, infinito, insondable, en donde la mente humana jamás podría llegar hasta esos lugares y sondear la naturaleza de Dios. Y no es porque Dios tenga miedo de ser descubierto, pues de otra manera entonces ¿cómo sería aquello de que Dios quiere que su nombre sea conocido? Dios preparó ministros, Dios preparó ángeles, Dios preparó las estrellas que son llamados los ejércitos y todo un mundo de cosas de los cuales Dios preparó y los envió como embajadores para que ellos fueran los que dieran a conocer el nombre del Dios Todopoderoso. Probablemente en alguna otra ocasión podamos meternos en el punto de ¿por qué Dios no lo hizo personalmente? Bueno, vamos después a ver esos asuntos, pero de alguna manera Dios cuenta con un mundo de gente que estará dispuesta a hacer conocido su nombre. De manera que, amados hermanos, lo que yo quiero hoy hablar con ustedes, puesto que hemos venido hablando de la creación de Dios y cómo Dios utilizó todas las cosas para uso de Él, por Él y para Él, y nada de lo que es hecho sería hecho si Él no lo hubiera formado. Sin embargo, una de las cosas en las que la mayor parte de las personas que han enviado sus comentarios, han enviado sus comentarios, han sido de que todo esto es satánico, dicen ellos. Y pues obviamente cada quien vela por su santo o por su parroquia, por así decirlo. Yo no velo por ninguna parroquia porque no poseo ninguna, ¿verdad? Y sin embargo, yo no estoy aquí, como ya lo he dicho, para defender mi enseñanza, mi doctrina, porque tampoco es mía, es de Dios. Pero algunas otras personas, ¿verdad? En medio de su gran ignorancia, ellos me llaman a mí ignorante y me dicen en sus comentarios, póngase a estudiar en lugar de estar ahí hablando un mundo de tonterías. Bueno, ya lo estoy haciendo, por eso estoy continuando. Si yo no estuviera estudiando, ya hubiera yo cortado y digo, ya hasta aquí se me acabó el verbo y vámonos, ¿no? Pero no, precisamente haciendo caso a las sugerencias de muchas personas que hacen sus comentarios, pues estoy estudiando y por eso estoy compartiendo. Pero vamos a ver, ellos hablan acerca de que todo esto es satánico, es diabólico. Creo que en las lecciones anteriores a la de hoy que vamos a tener, estuve hablando acerca de cómo la gente vive en este mundo presente, pero no quiere aceptar, aunque es bíblico, que hubo y hay un mundo antes del nuestro, el mundo de Dios. Yo se los mostré también en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, donde el Señor dice que a ellos se los manifestó y que Dios se lo declaró a todos ellos y que de lo invisible trajo Dios lo visible. Así que entonces, hermanos, debemos aprender que antes de que los hombres y las culturas de este tiempo, de este mundo, hayan robado todo lo que Dios hizo y lo hayan satanizado y lo hayan puesto al servicio de Satanás, eso sí lo estoy de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la misma Biblia, Jesús mismo lo declaró, él es padre de mentira y él vino para robar, para matar. ¿Y qué es lo que vino a robar y a matar? Él vino a robar las verdades de la palabra de Dios y él viene con la intención de matar y asesinar la verdad de Dios.
Es el afán de él, perdón, el afán de él es asesinar cada una de las 4 letras del nombre del Señor, de donde procede todo sabiduría, entendimiento, conocimiento y poder de prudencia. Así que él es un asesino, él busca la manera de matar. Y qué triste que haya muchos seguidores que, cayendo en su engaño y en su mentira, han propagado esas situaciones. Pero amados, como dije, yo no voy a defender nada, porque Dios es suficientemente capaz de defenderse a sí mismo. Yo lo único que hago es abrirles la Biblia, comunicarles lo que dice, porque ni siquiera trato de explicarla o de traducirla o interpretarla. Así que solamente los mismos textos nos enseñan, y lo que vamos a ver ahorita aquí demuestra lo que estoy diciendo. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 21. Y créanme que si tuviéramos tiempo para estudiar todo este capítulo 21, y a final de cuentas veríamos tantas cosas que sucedieron en todo lo que la palabra de Dios nos dice, quedaríamos sorprendidos de ver cómo acontecieron todos estos sucesos. Como pueden ver ustedes aquí, vamos a ver un poquito acerca de Manasés. Sin embargo, esto es solamente un pequeño versículo de los muchísimos que podríamos nosotros encontrar en la palabra de Dios y que nos dejarían asombrados. ¿Qué es, antes de que leamos, qué es lo que pretendo con estos versículos? ¿Qué es lo que pretendo? Pretendo demostrarles que si ustedes califican esto como satanismo, entonces yo tengo que aceptar, y ustedes también tienen que aceptar, que entonces Lucifer fue el primero y que después vino Dios. Entonces Lucifer fue el creador de Dios, el formador de Dios, el padre de Dios. Y podríamos pensar entonces que todo en Lucifer fue malo desde un principio, cuando que tampoco es así. Tenemos que aprender que Dios hizo todas las cosas para el servicio de Él. Después Él creó a los ángeles, y en este caso también a ese querubín llamado Lucifer, quien después se dio a la tarea de robar todas estas cosas, robó todo aquello, porque encontró, ayer yo les di un texto en el libro de Job, donde habla acerca de hay poder en las estrellas, hay poder en las estrellas. Y Dios lo hizo con un poder. ¿Poder de qué? Poder de manifestar el nombre, la naturaleza del Señor Dios Todopoderoso, etcétera. Por ejemplo, Jesús mismo fue llamado estrella. Y muchos dicen que es mentira, pero ¿cómo pueden desmentir lo que la Biblia dice si en Apocalipsis, en los últimos capítulos y versículos, claramente dice: yo soy Jesucristo, la estrella de David, la estrella resplandeciente de la mañana? Entonces, ¿cómo poder desmentir algo que es bíblico? Ahora, aquí vamos a ver cómo Dios, el autor y creador de todas las cosas, reclama el derecho absoluto de su creación que está a su servicio. Y como dice también en la ley de Dios, Dios es Jehová fuerte, celoso. Él no permite que tomemos de las cosas que Él creó, de las cosas que Él formó. Él no permite que las tomemos y aprovechemos para depravarlas, degenerarlas, usarlas de otra forma incorrecta, distinta a la que Dios quiso que fueran para cuando Él las hizo. Así que entonces aquí el Señor empieza hablando, y vamos a ver algunos versículos muy buenos. Digo, toda la Biblia es buena. Segunda de Reyes, capítulo 21. Permítanme leer hasta el versículo 5, aunque ya les dije, me gustaría que leyéramos mucho más. Pero vamos a ver. De 12 años era Manasés. Imagínense, la maldad no mide edades, ni estaturas, ni rangos sociales o culturales. Era un niño, era un muchacho, 12 años, cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén, miren,
55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Ahora vean aquí, versículo 2. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, aquí hay algo, hermanos míos, que ustedes deben de observar. Déjenme detenerme aquí un poquito. ¿Quién trajo lo que más adelante vamos a leer? ¿Quién lo trajo? Las gentes que vivían en Canaán antes de que la nación de Israel fuera introducida por mano de Jehová Dios a esa tierra prometida. ¿Y para qué Dios metió al pueblo de Israel precisamente como quien dijera a una boca de leones o de lobos? Porque la verdad es de que estas naciones que estaban habitando eran 13 naciones. 13 naciones que estaban ahí habitando en la tierra de Canaán. Y uno dice, bueno, ¿por qué el Señor, si de veras quería meter a su nación, a su pueblo, etcétera, a ese lugar, por qué primero no hizo una limpia? ¿Por qué primero no hizo una limpia? Él tiene poder para hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo empecé diciéndoles a ustedes, Dios trabaja a través de ejércitos, preparar ejércitos, tanto ejércitos aquí en la tierra, como ejércitos celestiales, como los ejércitos del cielo, que son los signos del zodiaco, ejércitos de todo tipo. Ahorita vamos a ver otro. Fíjense, hay una cosa que yo les voy a mostrar más adelantito. Aún las obras que Dios ha hecho en nosotros y que Dios hace, son y forman parte del ejército de Dios. Y se los voy a demostrar en un momento más. Así que Dios los llevó precisamente, los preparó, los capacitó. Les dijo, van a ir a una tierra extraña, ajena, que yo les quiero dar. Pero es la tierra que a mí me place darles. Obviamente hay misterios bastante reveladores en la palabra de Dios que nos enseñan cuáles eran los misterios de esa tierra. Uno de ellos, para no dejarlos a ustedes en el aire, era que ahí habitaba las 4 letras del nombre, en esa tierra de Canaán. Entonces Dios no iba a permitir a nada ni a nadie que estuviera haciendo uso de esas 4 letras preciosas de su nombre tetragramatón y que ellos estuvieran beneficiándose cuando que él ya tenía una nación llamada los hebreos, los judíos, los israelitas, etcétera, para que ellos fueran y aprovecharan esas 4 letras, ese nombre tetragrama que habita, no habitaba en esa tierra. Por eso es la tierra deseable y tan peleada por muchas naciones, aunque estoy seguro que muy pocos saben en qué está la codicia de obtener esa tierra. Estoy seguro que ni lo saben, porque si supieran que lo que ellos están peleando es las 4 letras del nombre, entonces no estarían peleando por una tierra, vendrían a cualquier lugar donde verdaderamente hay conocimiento de esas 4 letras y vendrían a obtenerlas. Pero el deseo de ellos es no obtener esas letras, sino obtener solamente aquella tierra. ¿Para qué? Para profanar esas 4 letras. Hay mucho que hablar sobre eso. Y es casi lo mismo como yo les estaba diciendo el domingo acerca de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dije a ustedes por qué Dios permitió que la gente más sabia se introdujera o entrara a esa casa de Babilonia con Nabucodonosor. Y yo se los dije, Dios permitió que estos hombres sabios entraran. Pero una cosa bien curiosa, Dios no quiso que entraran puros burritos sin orejas a la tierra a Babilonia, al palacio real. Dios permitió que puro sabio entrara ahí. Y se los dije a ustedes por qué. Bien, continuando con el asunto, pueden ver entonces que estas tierras, estas gentes que habitaban ahí, oigan bien esto, ya traían costumbres paganas, súper paganas, de hechicería, espíritus de pitón, de adivinación, de cartomancia, traían conocimiento de las estrellas, traían conocimiento de todo eso, porque eran estudiosos en la
astrología, no en la astronomía. De tal modo que, ahora ya tengo, gracias mi amor, Rosa. Gracias. Entonces, todo esto, mis hermanos, oigan bien, ellos ya traían eso. Por eso yo estoy de acuerdo cuando me mandan mensajes y comentarios diciendo, usted es satanista, porque usted bien sabe que esto fue traído desde la antigüedad, fue traído de las culturas antiguas. Pero yo estoy seguro que ellos, como se los dije a ustedes, no saben cuáles son esas culturas antiguas más que las antiguas de nuestro tiempo. Pero estoy seguro que no hablan de la antigüedad antes de ¿qué cosa? Antes de la formación del mundo y de todas las gentes y creación humana que Dios trajo a esta vida. Entonces ellos eran gente que buscaban toda esta información. Por ejemplo, miren, el tema es enorme, pero me gusta el tema, créanmelo, es tan fabuloso. Déjenme decirles algo. Para muchas gentes, ¿cuándo es el tiempo de la prehistoria? Es sorprendente ver tanta ignorancia en la gente, mis hermanos, que mucha gente habla de que la prehistoria fue del Génesis, o sea, de Adán y Eva en adelante, y que hubieron etapas prehistóricas. Esto es totalmente inverosímil, mis hermanos. Y yo escuchaba a una pastora, ni recuerdo su nombre y no viene al caso, pero ella escribió un libro y decía ella en sus páginas, decía que los animales prehistóricos era cuando Dios menciona en Génesis capítulo 1 y dice, y creó Dios los monstruos marinos. Y ellos dicen que son los dinosaurios y brontosaurios y todo ese tipo de animales prehistóricos. Eso es increíble, eso no puede ser. Entonces quiere decir que antes de que el hombre moderno viviera en este mundo, hubo una prehistoria anterior que habitaron este planeta llamado Tierra, y por eso la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, porque así lo dejaron esas gentes. Eran gentes total y absolutamente distintas a nosotros, totalmente distintas. Ni siquiera eran gentes, fíjense bien, ni siquiera eran gentes que pudiérase decir que tenían nuestra forma, nuestra imagen, nuestra semejanza. Puedo comprobarles bíblicamente este asunto. Esto se los puedo comprobar bíblicamente y ustedes pueden razonar. Pero entonces ahora voy a hablar un poquito de estas gentes, de esta cultura que vivió en la edad prehistórica, es decir, una antes de nosotros, porque deben de saber que hubieron dos antes de esa. En otras palabras, han habido 3 creaciones antes que la nuestra que habitaron este mismo planeta Tierra. Así que somos 4. Esto es bíblico, se los puedo comprobar. Pero vamos, yo quiero hablar de la última, de aquellos hombres tipo animales que parecían orangutanes o simios o cosas así, como comúnmente se les dice. Yo solamente digo una cosa. Eran gentes animalescas, porque sí lo eran. Vean los fósiles, todo esto es cierto. Por eso esto demuestra el tipo de hombres que habitaron esta tierra antes que nosotros, sin considerar las otras 2 anteriores. Yo solamente les hago una observación. ¿De dónde nacía en ellos? ¿De dónde nació en ellos? ¿Cómo entendían? ¿Cómo descubrieron? Son preguntas. El que cuando moría uno de sus familiares, ¿verdad? De esos tipos de changos o animales o como ustedes le quieran decir, simplemente eran seres, eran hombres con característica animalesca. ¿Cómo es que cuando moría uno de sus seres queridos, dígase así, celebraban un funeral? Y hacían un rito
totalmente fúnebre y elevaban sus plegarias. ¿A quién? ¿A quién? Fíjese bien, todavía no existían los caldeos, todavía no existían los egipcios, todavía no existían los babilonios, todavía no existían esas culturas de las cuales ustedes dicen que es donde procede esto. Todavía no existían esas culturas y esa generación antes que la nuestra elevaba plegarias a una deidad, a una divinidad, a un Dios. Y me pongo a pensar como cuando Pablo estaba en el Areópago y dice que encontró un nicho donde decía al Dios no conocido. Ellos adoraban a un Dios al que de alguna manera alguien puede pensar que Dios no se les había revelado a ellos, pero sin embargo sí tenían revelación de Dios, sí tenían conocimiento de Dios, y se los puedo comprobar nuevamente porque el capítulo 1 de Romanos, versículo 19, al final del capítulo, está refiriéndose no a esta creación, sino a la que nos antecedió atrás de nosotros, es decir, la prehistoria que fue antes que nosotros, la tercera época prehistórica. Ahí está Dios hablando acerca de Abadón, cómo rompió y corrompió la tercera letra del nombre y cómo es que de alguna manera llevó a toda su generación a prácticas homosexuales, lésbicas y pudrición de cuerpos a través de un mundo de prácticas sexuales de las más aberrantes. ¿Pueden ver eso? Se está refiriendo no a esta creación, se está refiriendo a la que nos antecedió. Y cómo es que ellos tenían conocimiento de Dios, cómo es que ellos miraban a las estrellas y encontraban cierto alivio y encontraban cierto consuelo hacia ese Dios que de alguna manera, si bien no lo conocieron como nosotros lo estamos conociendo, pero yo casi podría decirles que esa gente conoció más que nosotros porque su necesidad era más grande, y parece que la cultura en que vivimos hoy en día, hermano, está muy lejos de sentir la necesidad de un Dios vivo. Así que ellos hacían sus sepelios y adoraban a Dios, buscaban a Dios, adoraban a Dios. ¿Cómo podía ser eso? Puedo darles muchos otros ejemplos. Así que cuando nosotros vemos que Dios introduce a la tierra de Israel, a la tierra prometida, estas culturas ya tenían todo eso de sus ancestros. Ya lo traían porque lo habían descubierto también. Ahora vamos a ver lo que dice más adelante. Estamos aquí en el versículo 3. No. Su alma, tú estuviste aquí presente cuando estuve hablando sobre el origen de la humanidad. Fueron muchas clases, muchas lecciones cuando estuve dando el estudio del origen del alma, espíritu, el cuerpo y la voluntad. Fueron estudios muy grandes y ha tenido infinidad de vistas a través de YouTube. Ha sido lo más visitado también. Así que entonces, mis hermanos, como pueden ver, estamos hablando de este muchachito Manasés. Vamos a ver qué hizo, versículo 3. Porque él, Manasés, volvió a edificar los altares que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel. Ahora vean aquí lo que sigue. Y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuál es el ejército de los cielos? Yo se los vine diciendo todavía, creo ayer. Aquí, si ustedes tienen otra Biblia, no está ahí diferente. ¿Tienes otra Biblia distinta que diga zodíaco? Al final del versículo 3.
¿no? En esta Biblia que tengo aquí, es una Biblia versión 60. Esta Biblia versión 60, nosotros usamos comúnmente